16 minutos de las 17 en el país. Aquí estamos a través de Radio Libertad Neuquén presentándote la tarde de Bienestar 360 aquí con la Doc Moira Loza, que continúa hasta las 19 horas. Seguimos con este programa tan interesante. Gastón, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Bueno, acá tengo una pregunta de un oyente. No sé si te la puedo hacer ahora o querés que esperemos un poquito después. Como sí, no hay problema. Sí, bueno. Mientras no sea una pregunta personal, puedo hablar a nivel teórico, ¿no? Sí, porque sí. Cada caso es individual. Claro, bueno, ella pregunta acerca de una enfermedad que tiene su esposo, que es la colitis ulcerosa. Ok. Quería saber. A ver, en principio siempre lo que hay que investigar es el síntoma, ¿no? El real, porque una cosa es el diagnóstico y otro es el real. Como decíamos antes, está bueno para que la gente también tome dimensión de cómo se ejecuta o cómo funciona esta ciencia. Vos tenés que identificar, a ver, tengo una úlcera propiamente dicha, ¿sí? Una úlcera es destrucción de tejido, o estoy teniendo un edema con una inflamación, ¿sí? Que quizás en una parte con un engrosamiento del intestino por ahí, y lo que estoy teniendo es la inflamación y parece una úlcera porque se está descomponiendo ese tejido que creció. Son dos cosas distintas. Uh-huh. ¿Me seguís? Entonces, por lo general lo que ocurre en el intestino grueso, ¿sí? Es la recaída, que es la famosa, el colon irritable, ¿no? Que es la recaída en un conflicto endodérmico de no poder eliminar una situación fea, básicamente de mierda que viví, ¿no? Una situación concreta. En fase de conflicto activo el crecimiento celular, en fase de reparación tenés la descomposición de ese crecimiento celular. La úlcera aparece en los tejidos ectodérmicos, ¿viste? Porque el diagnóstico dice colitis ulcerosa. Sí. Es contradictorio porque la colitis habla de inflamación, ¿sí? De la mucosa, en este caso del intestino grueso, y la inflamación aparece en fase de reparación, pero la úlcera aparece en fase de conflicto activo. Entonces lo que están viendo acá, suponiendo, porque no sé lo que le está pasando a la mujer, no tengo un análisis clínico ni nada por el estilo, yo asumiría de que está en una fase de reparación con recaídas, ¿sí? Por no poder lograr eliminar 100% una situación de su vida. Y estamos hablando de una situación fea, ¿sí? Distintas situaciones. Por ejemplo, se me viene a la mente una situación en la cual, que de hecho, en fase de conflicto activo, si el conflicto no se resuelve, aparece un adenocarcinoma intestino grueso, ¿no? Uh-huh. Porque la úlcera aparecería en la mucosa rectal, por ejemplo, por el no origen, en el intestino grueso, endodérmico, que es la parte claro. endodérmica. Por eso muchas veces los diagnósticos hay que tomarlos con pinza y hay que ver exactamente qué es lo que está pasando en el órgano y hacer una anamnesis completa y buscar, decir, por ejemplo, ¿cómo sé si es fase activa o fase de reparación? Bueno, a ver, ¿cuándo aparece la inflamación? Porque es colitis, es inflamación, porque dice itis, es PCLA, que es la primera fase de reparación. Aparece, no sé, el lunes de la semana pasada. Muy bien. Entonces, ahí vos vas a investigar si es correcta mi suposición, en este caso, que en realidad vos en la análisis no supones, solo recopilas datos y después sacas una conclusión histológica. Pero en este caso, bueno, si es como yo supongo, que es intestino grueso, si hay inflamación, hay solución al conflicto. Según la ley de la biología, solo si hay solución al conflicto, hay segunda fase, que es fase de reparación. En la fase de reparación hay inflamación. Entonces la pregunta sería, ¿lograste eliminar alguna situación de tu vida justo ese día que estamos suponiendo? ¿O el día anterior, o 24 o 48 horas antes? Bueno, investigar eso. Ahora, si vos me decís que es una úlcera, son pocas las úlceras que tienen sintomatología en fase de conflicto activo, como podría ser la curvatura menor del estómago, ¿sí? Porque por lo general los síntomas aparecen en la fase de reparación. Entonces siempre ahí estamos hablando de la descomposición de tejidos que proliferan durante la fase de conflicto activo. El objetivo es eliminar una situación fea que para el cerebro quedó atrapada en el intestino grueso y no la puede deshacer, entonces crea un tumor plano o en forma de coliflor secretor de ácido para deshacer ese bocado que no se puede eliminar, o esa situación de mierda básicamente. Uh-huh. Entonces se rodea de ese tumor que puede ser plano o en forma de coliflor para deshacer o descomponer. Pero ¿qué pasa?
Cuando la persona entra en recaída conflictual, que es lo que le pasa al 99,9% de los seres humanos de este mundo, porque nunca terminan de resolver sus conflictos, nuevamente por motivos culturales, religiosos, dogmáticos, etcétera, etcétera, lo que hay es una recaída. Entonces vos por momentos recaes en el conflicto, de un crecimiento celular, por momentos se inflama, se descompone, entonces empieza a lesionarse, se caseifica por la acción de las bacterias tuberculosas, ese crecimiento celular, entonces se inflama, duele, molesta, y después la misma inflamación termina irradiándose a toda el área del intestino porque se vuelve cada vez más molesto. El mismo síntoma se transforma en otro conflicto, ¿sí? Porque no puedo eliminar este síntoma, entonces la situación se agrava. Sumado a que en lugar de ir y buscar la causa del conflicto, van a buscar cómo inhibir el síntoma. Bueno, eso solamente empeora, y aparte por lo general dan corticoides o dan todos simpático-tónicos que lo único que hacen es recaer en el conflicto, generar mayor fase activa, por lo tanto después una mayor fase de reparación. No Claro. sé si se entiende, es muy complejo el tema. Sí, sí es complejo, pero la verdad que lo estás explicando bastante claro. ¿Qué pasa con las enfermedades en algún momento, según la teoría de Hammer? ¿Estas enfermedades se hacen incurables? No, lo único que puede llegar a existir, por ejemplo, vos ves a un pelado que no le crece el pelo. ¿Qué pasó? Por ahí resolvió el conflicto de separación del contacto en un contexto de desprotección, pero ya la glándula del folículo piloso se atrofió. Los órganos ectodérmicos, ¿sí?, tienen una peculiaridad que durante las fases de reparación los tejidos no son iguales a los tejidos originarios. ¿Sí? Entonces, con muchas recaídas se puede atrofiar el órgano, como por ejemplo en el vitiligo. Lo único que puede pasar en la fase de reparación es que la piel, después de ser blanca por la úlcera en fase activa, se ponga rosácea, es la fase de reparación, pero no vuelve a ser como antes. En los lo mismo los folículos pilosos del cabello, una vez que se atrofia la glándula, no vuelve a ser como antes. ¿Sí? Si vos detenés antes de que se atrofie la glándula, el pelo va a quedar blanco, ¿sí? Se le desprende la melanina. Tenemos un... Se va afinando hasta que se cae por completo. Bien. Tenemos acá una consulta de un oyente. Sí, llega una consulta aquí al 299-582-4582. Dice: hola, buenas tardes, me llamo Pablo y hace un tiempo que se me inflama el epididimo cada tanto y es muy molesto. Quería saber si esto puede empeorar o no. Bien. A ver, nuevamente, acá tenemos un punto. Básicamente, si vos querés, el epididimitis, que es la fase de reparación, es la solución de un conflicto de pérdida relacional profunda, ¿sí? De leve intensidad. Es endodérmico el conflicto. Pero acá nuevamente lo que uno tiene que buscar no es el síntoma, sino cuándo empieza el síntoma en este caso. Porque si vos no conocés por completo la medicina germánica, es muy difícil que vos puedas identificar los programas biológicos. Lo que vos sí podés hacer, obviamente con ayuda, con un poco de estudio, lo vas a hacer. Pero la manera de investigar es, ok, ¿qué es lo que tengo? ¿Tengo una inflamación? ¿Me duele? ¿Tengo pérdida de función? En este caso debe tener la inflamación del epidídimo, así que es lo que se llama epididimitis. Nuevamente, como es endodérmico, yo ya sé que la inflamación ocurre en el momento de la solución del conflicto. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tiempo tiene esa recaída conflictual o cuánto tiempo tiene ese edema? ¿Sí? ¿Y cuándo es la primera vez que aparece? Vamos a hacer de cuenta que aparece ayer o antes de ayer. Bueno, vos ya sabés que todas las lesiones o todos los crecimientos celulares tardan un tiempo en la descomposición, no es de un día para el otro. Lo importante es que vos veas el cambio. Entonces tarda 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. El hueso tarda 12 semanas en cicatrizar. Yo decía Hammer, para mí es más, pero supongamos 12 semanas. Entonces, pero el proceso es paulatino, vos no vas a tener todos los días el mismo síntoma. Vos vas a ir cambiando, ¿sí? Entonces, es sumamente importante hacer una anamnesis correcta. Decir, bueno, ¿tengo inflamación? Bien. ¿Es epididimo? Perfecto. ¿Es endodérmico? Porque yo busco y entiendo que es la inflamación del conducto que está ubicado en la parte posterior, en el caso del hombre, del testículo, ¿sí? Que es el que almacena y transporta el esperma.
Entonces, bueno, ahí ya tengo la epidemitis. Bueno, ¿cuándo aparece? En fase de reparación. Listo. Resolví el conflicto de leve desvalorización. ¿Sí o no? Entonces ahí voy a buscar el contexto según el órgano. Porque estoy hablando de una pérdida. A ver, tomemos este caso para que la gente lo pueda visualizar un poco mejor. En este caso, la epididimitis aparece en el momento de resolución de un conflicto de desvalorización, es decir, leve, vos estabas diciendo. Sí. Por ejemplo. Una pérdida relacional profunda. A ver, ponenos un ejemplo. Y como te decía, lo que pasa es que depende de la intensidad del drama con que uno viva la pérdida, ¿no? Podría ir directamente, porque en el hombre, al estroma del testículo y tener la necrosis en fase activa, ¿sí? O podría ir al epidídimo si es una leve intensidad. Sería, por ejemplo, una desvalorización puede ser de parte de alguna pareja o ese tipo de situaciones. Como para ponerlo en un ejemplo. Exactamente, por lo general sí, aplica. Lo que pasa es que depende de cada uno cómo lo vive, ¿no? Claro, pero claro. Por lo general hablamos sí, porque es un leve intensidad, no es como una pérdida de un hijo. ¿Entiendes? Por aparte vos ya venís a lo largo de tu vida perdiendo relaciones, por lo general se separan amigos, novias, novios, etcétera, ¿no? Entonces vos tenés como un leve entrenamiento y no es tan dramático, vos sabés que puede pasar. Bien. No es la primera vez que pasa, por lo general, ¿no? Te doy como a grandes rasgos. Sí, es como para que se haga la imagen, la audiencia de a qué nos referimos con conflictos, que no hace falta que sea exactamente una pérdida tan drástica como una pérdida de un hijo. Puede ser una estafa, una traición de alguien querido. Exacto. Yo, mira, te voy a dar un ejemplo. Para la medicina clásica, cáncer es todo crecimiento celular o función celular de una glándula que está secretando algo en un momento que no tiene sentido. Si yo en este momento te digo, imagínate un limón adelante de tu boca, como a punto de morderlo, inmediatamente las glándulas salivales van a secretar saliva. Y vos no tenés comida adelante. Tal cual. ¿Por qué? Bueno, porque necesitan más saliva para digerir lo que, o para masticar, para asimilar, etcétera, etcétera, con las enzimas que hay en la boca, el ácido del limón. Bueno, esto es lo mismo, es simbólico. ¿Se entiende? Entonces, hay que tener mucho cuidado con la anamnesis y hay que ser muy fino, porque a veces alguno te dice, no, bueno, a ver, en una anamnesis, a ver, vamos a investigar. ¿Y te pasó algo entre el 10 de abril y el 15 de abril, que es donde se te inflama el epidídimo, por ejemplo? No, cosas normales. Entonces vos después haces un poco más de investigación y como me ha pasado en consulta, que está al lado de la hija y te dice, papá, dale, sí te pasó, metieron preso a tu hijo. ¿Entendés? Uno normaliza el conflicto, pero no quiere decir que no genere sufrimiento. Claro. Ese es el problema que tenemos hoy en día. Y sí, es como que vivimos en esta situación. Bueno, todo este mes y el mes anterior hemos estado hablando mucho del tema de las emociones en el programa, abordadas desde distintas miradas, ¿no? Desde la neurociencia, desde el coaching, desde la psiquiatría, desde la psicología, y llegamos todos al mismo lugar, ¿no? A esta situación de estrés sostenido en el tiempo, en el cual normalizamos algunas situaciones, como la que vos decís. No lo tomo como un conflicto y no logro detectar que estoy viviendo ese conflicto o que lo viví de tal manera, como una parte de negarnos también, ¿no? Por eso tenés el triángulo psique, cerebro y órgano. Lo podés detectar por la emoción o por el remanente psíquico, o lo podés detectar por el órgano, o lo podés detectar con un ataque cerebral del cerebro. Claro, tenés las tres vías de entrada. O sea, puede venir por cualquiera de las tres partes. Bueno, y nosotros hablamos hasta ahora de la enfermedad en sí, ¿no? Desde de la fase de resolución, de la fase activa y todo. ¿Y cómo se trabaja el conflicto según la medicina germánica? ¿Qué herramientas tenemos? Este es un punto súper importante, porque la medicina germánica no es una terapia. Este es el primer punto. Bien. La medicina germánica es una ciencia. Esto es como la matemática. ¿Se incorpora o no se incorpora? Es decir, vos cuando estás yendo a comprar al supermercado o vas a comprar algo y sale 1.000 pesos o sale 500 pesos, le das 1.000, te da un cambio de 1.000, vos sabés que tenés que hacer 1.000 menos 500, entonces es una resta
y te da el vuelto que son 500. Bueno, decís, bueno, para que te doy 1000 y hacemos matemática y así me das el cambio, hacemos la resta. No, vos hacés la cuenta directamente y tenés el resultado y decís, me tenés que dar 500. Y si me das 400, te están faltando 100. Esto es exactamente lo mismo. Una vez que vos incorporás la medicina germánica en tu vida, vos haces ecuaciones biológicas en todas tus decisiones, ya sean las de conflicto activo como en la fase de resolución. Y yo hay un ejemplo que pongo bastante seguido para que se entienda esto, que es el de un gran amigo, que me mando saludos, que es piloto, que una vuelta tenía un viaje a Madrid y me dice, mirá, ¿qué te parece? Tengo que resolver determinado conflicto. ¿A vos te parece que conviene que lo resuelva ahora o espero que vuelva de Madrid? Porque vos sabés que si a un piloto tiene algún problema físico durante el vuelo le pueden sacar la licencia, ¿sí? De por vida. Sí. Entonces le digo, mirá, yo en tu caso esperaría a volver porque total son 5 días. Volvés y lo resolvés cuando volvés. Me dice, sí, yo estoy de acuerdo, me parece que sí, listo, lo resuelvo cuando vuelvo. Volvió, resolvió el conflicto y quedó en cama 10 días. Claro, porque en la fase de resolución le llevó al síntoma. Exactamente. Entonces, bueno, entra en fase de reparación, va a haber edemas cerebrales, va a haber edema cerebral implicado, va a haber una vagotonía profunda, va a haber bajada de presión, va a haber dolor, inflamación, va a tener que tomar mucha proteína animal, va a tener que, incluso si la reparación es muy fuerte, también glucosa, porque durante todos los procesos de eliminación de edema se van proteínas y se van las glucosas del cuerpo. Entonces, bueno, va a tener que descansar, va a tener su psiquismo, va a tener que estar tranquilo y menos desarraigado en otra parte del mundo, ¿no? Porque ya sabemos que cuando te vas de tu lugar retenés líquidos y eso empeora todos los demás del cuerpo y puede incluso complicar una fiebre. De hecho, bueno, los chicos hoy en día que cuando escuchamos determinado el hijo de tal famoso que fue a la playa de no sé dónde, el Caribe más, y se murió de una fiebre, malaria, etcétera, ¿qué es lo que ocurrió? Está desarraigado. Entonces la fiebre no baja cuando vos retenés líquidos. Claro. Esto puede complicar. Sí, a mí me pasa cuando viajo que se me hinchan muchísimo los pies. No cuando voy durante el viaje, que estás mucho tiempo, sino cuando llego al lugar. Las piernas. Exacto, hasta que te arraigás, hasta que ves dónde está el agua, si es seguro, si no es seguro, etcétera, etcétera. Tal cual. Me llamaba la atención esto que vos habías hablado acerca de la resolución por la caseificación por el bacilo de tuberculosis o el bacilo de Koch, porque es la primera vacuna que nos ponen cuando nacemos. Reíte, Mirá, bueno. Te voy a dar mi conclusión. Pero déjame que termine la idea y después te digo. Sí. Y actualmente viste que se están usando las vacunas de Koch vencidas, las BCG vencidas para el tratamiento del cáncer. En algunos tipos de cáncer, por ejemplo, en el cáncer de vejiga. Sí. Mira, para descomponer el tejido. Claro. Mira qué interesante. Es que, a ver, te digo algo, no puedo desarrollarlo mucho, pero la medicina germánica está prohibida, ya se conoce, en las grandes esferas se usa, pero está prohibida para nosotros. Sí, es claro el por qué, ¿no? Sí. Lamentablemente estamos en esas manos, pero bueno, a mí me gusta. Mira, yo te voy a contar algo que conté en otra radio hace unos años, para que la gente dimensione un poco, porque una cosa es cuando vos escuchás las cosas en un programa y demás, y otra cosa es cuando lo vivís en carne propia. Yo era muy allegado al Papa Francisco, lo conocía, me iba a misionar con él y demás, en la parroquia de San Antonio, en Devoto, en Buenos Aires, y era muy amigo de la mano derecha de él, que es un arzobispo. Esto estoy hablando esto pasó hace unos 8 años. Después de que aprendo la medicina germánica, la pongo a prueba, la verifico, la contrasto, tengo cientos de casos de curaciones de cáncer y demás, me junto con Raúl Martín, que es el obispo, y le digo, mira, Raúl, tengo algo que es muy fuerte, digo, me parece que podemos ayudar a muchísima gente, no hace falta ni decir qué es ni cómo, pero si vos querés, yo me puedo tomar un avión a Roma, nos vamos con Sony, formamos a 10 arzobispos, que ellos formen a otros sacerdotes y demás, y podemos resolver el 98% de las enfermedades del mundo con costo cero.
y esto fue en la Catedral de Luján, enfrente, que justo tenía que haber una misa, y no me olvido más, estábamos comiendo ahí, y me dice, mira Gastón, lo que vos me estás contando ya lo conocemos y tenemos terminantemente prohibido utilizar cualquier herramienta que no venga de los laboratorios, porque son los que financian el Vaticano. Entonces, viste, una vez que vienen cosas así, vos decís, bueno. El cambio es personal, individual, sí. Y el que quiera que nos busque, y acá estamos, pero son muy grandes esos poderes. Sí, por eso me parece a mí muy interesante poder, aunque sea desde este humilde espacio, traer, digamos, la difusión de estas cuestiones, más allá que obviamente estarán quienes estén a favor, quienes estén en contra, pero bueno, es importante que a mí me interesa mucho que la gente conozca que existen otras alternativas a la medicina habitual. Tenemos un mensaje. Sí, llega aquí un mensaje al 299-582-4582. Dice, hola Doc, buenas tardes, gracias por tocar estos temas. Mi mamá tiene turno para ir a vacunarse contra la gripe y otras vacunas que le ponen a los adultos mayores. Ya tuvo una secuela que le ha dejado una vacuna contra el COVID produciéndole taquicardia. Quería saber si es conveniente que se las aplique. Laura de Chipoleti. Muchas gracias, Laura. Bien, bueno. A ver, te puedo responder desde un punto de vista científico. Antonio Bechamp, un verdadero científico, profesor de Pasteur, termina sus días culminando diciendo que el acto de aberración más grande biológico que hay contra el ser humano es el acto de inoculación. Más allá de eso, él mismo hizo investigaciones y descubrió que cuando vos inyectás agua, está hablando de agua sin ningún contenido extra, de manera intravenosa, ese líquido tiene una afinidad por ir a las válvulas del corazón y generar todo lo que sabemos que está pasando ahora, que de repente pasan, ¿no? Esos problemas vasculares, trombos y demás. Eso es un estudio que tiene más de 200 años, está en francés, lo puede buscar cualquiera, es oficial, está en la Facultad de París, y ya solamente el agua tiene una afinidad por las válvulas del corazón y puede generar problemas cardíacos. En realidad no es cardíaco, porque cuando hablamos de cardíaco hablamos del músculo del miocardio, pero hablamos de arterias coronarias, subclavia, aorta, carótida. Sí, de todo el aparato que rodea el músculo, ¿no? Exacto. Exacto. Hago la distinción, ¿sabes por qué? ¿No? Porque en realidad cuando hablamos de infarto de corazón, en realidad es como un calambre del miocardio el infarto. Lo que se conoce como infarto de arterias coronarias, en realidad no es un infarto, es el drenaje del lóbulo temporal derecho que controla las arterias coronarias durante la epicrisis. Como el corazón es eléctrico y no es una bomba, cuando tiene la epicrisis temporalmente hay un detenimiento de la corriente eléctrica, entonces por eso el corazón se detiene, tiene ese calambre, es como un calambre del gemelo, del músculo, es lo mismo. Lo que pasa que, bueno, eso es en el cerebro, ¿no? Son dos cosas distintas, por eso hago la distinción. Gastón, y nosotros, por ejemplo, ¿cómo podemos ubicarte? ¿Cómo podemos, o cómo puede la audiencia contactarte o generar una consulta contigo? Mira, nosotros tenemos una web que es awakeningproject.com. En esa web nosotros tenemos un curso gratis para todo el que lo quiera hacer. El curso es súper complejo, tiene muchísimo contenido. No sé si lo hiciste o si lo querés hacer, te invito a que lo hagas, te vas a dar cuenta que vas a encontrar una información de calidad, investigaciones, y está gratis. Después está la formación completa, que por ahora son 11 niveles. Voy por el segundo. Que es una formación profesional. Voy por el segundo recién. Voy por el segundo nivel. Bien. Sí. Bueno, cada vez es más complejo. Cuando yo después transcurrí un proceso de enfermedad y bueno, tuve que dejar, pero en ese momento creo que eran 8. Veo que las 8 o 9, creo que les ha ido agregando. Sí, lo que pasa que después seguimos profundizando, completamos la formación con material de ONG y después con Isidora Leiker, que fue la alumna autorizada por Hammer para difundir en América, y accedimos a mucha más información. De hecho tenemos más información y vamos a seguir actualizando los cursos. Los cursos constantemente se están actualizando.
Bueno, después por otro lado tenemos la comunidad, que es donde la gente puede hacer todas las preguntas teóricas que quiera, y ya tiene cerca de 80 hojas de preguntas respondidas. Es una biblia germánica básicamente, donde vos vas al buscador y tenés ya prácticamente todas las preguntas que puedas tener en la cabeza, y las que no están las podés hacer y las vamos respondiendo. Después tenemos una clase ¿La comunidad dónde es? ¿En qué? ¿Por qué? Está en la web, awakeningproject.com, van a comunidad y ahí se pueden suscribir. Y por otro lado, vamos a deletrearle la página porque es AWAKING, ¿está bien? Sí, perfecto. Project. Exacto. Project con J. Sí. .com. Ahí tienen también una opción de sesiones donde pueden hacer una consulta normal o una consulta urgente, porque bueno, obviamente tenemos muchos turnos tomados de acá varios meses, algunos tienen una necesidad urgente, entonces bueno, está la categoría urgente también. Y tienen un blog con cientos de artículos con todo tipo de información sobre la medicina germánica, verificaciones científicas, qué es la medicina germánica, las leyes de la biología, distintos tipos de cáncer, los orígenes y demás. O sea, está súper completo todo lo público. Y bueno, y además hay libros. Yo tengo escritos 2 libros, uno que se llama La Gran Confusión, donde hago un revisionismo histórico de la medicina clásica de los últimos 200 años. Planteo todos los problemas, planteo lo que ocurrió de verdad, cito las fuentes científicas, las cartas científicas, esa confusión con Pasteur, con Antonio Béchamp y otros científicos. Y la segunda parte del libro es el inicio de la medicina germánica. Y después por otro lado tengo otro libro que se llama El origen de la vida, que es la traducción, es oficial porque estamos autorizados, del libro de Antonio Béchamp, un libro que nunca estuvo traducido al español, y está comentado por mí y vinculado con la medicina germánica, estoy autorizado, porque estamos hablando de un científico de hace 200 años que encima hablaba en francés, o sea, es una terminología muy compleja, y están todos los experimentos donde cualquiera los puede reproducir y verificar el teleomorfismo de Antonio Béchamp, ¿no? Lo importante es el terreno y no la bacteria es el efecto. Y ahí cuenta también, el libro está súper interesante para el que gusta investigar, porque cuenta realmente lo que estaba pasando en París en ese momento, y cómo Pasteur iba escalando posiciones, haciéndose amigo de la realeza, de Napoleón III, era un político de primera. De primera, sí. Pero bueno. Gastón, entonces, la medicina germánica es un método diagnóstico, básicamente. Podría decirse así. Para mí es una matemática biológica. Entonces yo doy cuenta, ¿me conviene o no me conviene hacer esto? Y a ver, si hago esto, seguramente puedo tener este problema. ¿Me conviene tener este problema? Y no. Pero no por un tema de porque yo creo que tenés 2 instancias con esto. Al principio vos dejás de hacer cosas que no te convienen para no enfermarte. Después, cuando maduras, empezás a tomar decisiones no por no enfermarte, porque ya no te da miedo la enfermedad, porque sabes que no enfermo cuando serán 2 o 3 semanas en cama, ya está, después pasa. Es por un hecho de estar en paz y de ser feliz. Entonces vas mejorando tu vida. Y esto va a colación de, vos me hiciste una pregunta, el efecto de la inoculación, ¿no? De coche y demás. Esto tiene una gran incidencia a nivel social, y se podría hacer incluso un estudio sociológico. Fíjate que antes la gente maduraba a una temprana edad. Casualmente se empieza a posponer la maduración, y hoy tenés gente de 40 y 50 años que parecen chicos, a raíz del inicio de la inoculación. ¿Sí? Hay gente que tiene 90 años y de chicos todavía no la inoculaban, pues no tiene tantos años la inoculación obligatoria. Y desde que empieza a ocurrir la inoculación, aparece una falta de maduración. Entonces, esto no es casual, y fíjate que alguien inmaduro es más fácil de manejar, y lo manejas muy fácil. Producto de la inoculación se genera la falta de bacterias en el cuerpo. La falta de bacterias en el cuerpo hace que no se completen los programas biológicos. No completar un programa biológico significa que no creces, que no madurás y que no evolucionás.
Entonces ahí tenemos un punto más interesante todavía, ¿no? Que es como una herramienta de, llamémoslo si quieres, de control, de manipulación, porque alguien maduro no lo movés. No. Alguien inmaduro es muy fácil de manipular. Gastón, ¿y qué pasa con la gente que ya, por ejemplo, está en un tratamiento oncológico y que está, digamos, en esa etapa de su enfermedad? Igual, si logra detectar el conflicto y resolver el conflicto, ¿hay una posibilidad de curación? Mira, cada caso es particular, no me arriesgaría nunca a opinar. Lo que Hammer te dice es que el 98% de los casos tienen que salir perfectamente. Solamente el 2%, y en mi ecuación es menos, es el 1% de todos los casos que atendemos por año, son los que están complicados y que llegan a una fatiga biológica donde por más que entren en solución no soporta su cuerpo la fase de reparación. Claro, porque eso es a lo que me refería cuando ya no, es como que cruzamos un umbral en el cual ya no hay vuelta atrás, cuando entramos en esa fase claro, de fatiga biológica. Claro, como te decía antes, vos podés ir a una fatiga orgánica, ¿sí? Y vos pensás que con cada recaída de los conflictos, el cerebro va perdiendo su capacidad de estiramiento y de acordeón. Entonces, cada edema lo que va haciendo es volver menos inflexible la vaina de la melena de las neuronas. Entonces, un día, con un edema muy grande, se puede romper. Y ahí aparece lo que yo llamo el no ACV, porque es un no accidente cerebrovascular, ¿sí? Es el resultado de una recaída constante o una gran masa conflictual en ese relé cerebral. Interesante. La verdad que me quedaría horas charlando porque, bueno, al ser tan nuevo y me va, cada palabra que decís me va llevando a casos que voy viendo, que voy que voy analizando y que vos decís, bueno, esta persona, por ejemplo, tengo pacientes que han tenido 5 tipos diferentes de cáncer. Y vos decís, bueno, o tiene muy mala suerte esta persona, les tocó todo en la vida, o qué le está pasando que realmente se está generando uno atrás del otro. No logra terminar uno que vuelve, que arranca con otro más. Claro, es que vos fíjate algo, vos a raíz de una situación dramática que te pasó, que por lo general el cáncer de mama, vamos con eso, por lo general el cáncer de mama que se detecta en el 90% de los casos es una fase de reparación del conducto mamario, no hay que hacer absolutamente nada. Pero vos vas a un chequeo de rutina, te encuentran un carcinoma ductal, tal idea del cáncer, hágase quimio, radio, cirugía, el miedo de la muerte es instantáneo, entonces inmediatamente empezás a tener un problema, y ya no podés dormir a raíz de ese diagnóstico. Y ahí el cerebro crea una simbolicidad con el conflicto, como si tuvieras un atacante de verdad, que está en las 24 horas. Entonces vos entras en un ritmo de simpaticotonía donde no podés descansar. Y ahí empezás a generar un montón de conflictos más en el cuerpo. El cuerpo va a intentar ayudarte a resolver la situación, pero la confusión que vos tenés a nivel mental es tan grande que el cerebro cada vez ve más amenazas. Claro, porque aclaremos qué es la simpaticotomía. Es el estado de estrés constante. De fatiga. Exactamente, termina muriendo de fatiga. Sí, es. Y si lo hospitalizan, termina muriendo, obviamente, con la retención de líquidos y se muere de hambre, porque al retener líquido la persona se hincha y elimina proteína. Entonces vos necesitas comer muchísima carne roja para reparar rápido los tejidos. Eso es lo que suele ocurrir. Sí. Mira, te voy a leer algo. Dice, no hay cambio en la mente ni en el alma que no se refleje en el cuerpo, ni cambio en el cuerpo que no se refleje en la psique. Esto lo dijo Aristóteles 350 años antes de Cristo. Bueno, totalmente afinado con la medicina germánica. Bien, y después hay otro, también un improvisado, dice, la melancolía predispone a las enfermedades del cuerpo, y esto lo dijo Galeno, ni más ni menos, 200 años después de Cristo. O sea que no estamos descubriendo nada. Estamos alineándonos con la biología y con la naturaleza, que es lo que desde donde no deberíamos haber separado nunca, ¿no? Exactamente. Hammer dice, yo lo que hice fue establecer un sistema científico, pero esto ya se sabía. Claro, lo sistematizó. Exactamente. De hecho, hay un montón de científicos que antes de Hammer mencionaron por separado las leyes de la biología. No me consta que Hammer los haya conocido, pero George Groves, por ejemplo, que hablaba de su padre de la psicosomática, contemporáneo a Freud,
Él ya establece la primera ley de la biología, básicamente dice lo mismo: a raíz de una situación dramática se desencadena un programa biológico. Entonces, con un regalote psíquico, orgánico y cerebral. Claro, lo que pasa es que imagínate que nos cuestan los cambios mínimos. Por ejemplo, nos cuesta mudarnos de casa, nos cuesta cambiar de trabajo, nos cuesta aprender a usar un cajero automático, nos cuesta aprender a usar un nuevo sistema digital. Imagínate lo que es cambiar un paradigma. No, es un montón, es un montón. Pero bueno, cuando vos reconoces el fuego como fuego, salís corriendo. Y sí. Tenemos otro mensaje. Si no... Sí, otro mensaje que llega aquí a la radio. Dice: hola doctora, hace 5 meses le detectaron diabetes a mi padre. Se cuida ahora con las comidas, pero hace 2 semanas se le dificulta hacer sus necesidades. Se niega a ir a las charlas de diabetes, no duerme en la noche. ¿Está pasando por una situación emocional o es normal? María Luisa, de Área Centro. Bueno, en principio les recomiendo, en la web tenemos un artículo que se llama Diabetes, la verdad, lo pueden buscar, es súper complejo, está todo, o sea, totalmente desarrollado el tema de la diabetes, es un tema muy difícil de entender. Si quieren lo menciono, espero no marearnos ni confundirlos. Primero, para hablar de la diabetes tenemos que saber si la persona es diestra o zurda. ¿Sí? En este caso obviamente es hombre, supongo que será diestra porque el 80% de las personas son diestras, suponiendo obviamente, ¿no? Con un conflicto de resistencia en el territorio, lo que ocurre es que el relé de insulina en el lóbulo temporal derecho tiene un poco de hammer. En ese momento baja la insulina en fase de conflicto activo. ¿Sí? Podría ser el relé de glucagón si es un hombre zurdo o un hombre diestro en desequilibrio hormonal. Entonces, al bajar la insulina, obviamente queda un exceso de glucosa en sangre, ¿no? Ahí se suele diagnosticar, esa es la famosa diabetes 2. Pero el problema no es el programa biológico, el problema es cuando a la persona, porque ¿cuál es el sentido biológico de que haya más glucosa en sangre? Es que tengas más fuerza para resistirte a la situación que está ocurriendo. El problema no es ese, el problema es que cuando vos te empiezan a inyectar insulina, empezás a tener un problema en los riñones porque generás un conflicto de líquidos. El conflicto de líquidos afecta el parénquima renal. El parénquima renal, que pertenece al nuevo mesodermo, activa directamente los túbulos colectores del riñón, que son endodérmicos, y empezás a retener líquidos. Por eso se le hinchan los pies, se le hincha todo el cuerpo a los diabéticos, por todos los pinchazos que le dan. Por más de que, bueno, algunos pueden tomar metformina y demás, dependiendo del caso, el problema es cuando empiezan a ponerse la insulina, que después no la pueden dejar, por una cuestión de que van al coma diabético cuando la dejan. Es muy peligroso pasar la epicrisis. Tengo mi teoría que es muy probable que si tuviéramos un equipo médico se podrían superar, podrían elaborar algún protocolo para las epicrisis. De hecho, he hablado con algunos médicos y me dijeron que se puede, pero obviamente oficialmente no se puede, entonces claramente no podemos avanzar con eso. Pero la verdadera diabetes no es la de un conflicto activo, sino es la constelación del centro del azúcar, donde están afectados el relé del glucagón y el relé de la insulina. Son dos conflictos de resistencia en el territorio, y si fuera de una mujer, dos conflictos de asco/resistencia en el territorio. Entonces lo que ocurre es que en fase de conflicto activo de el hombre zurdo o la mujer diestra, tiene un foco de Hammer en el relé de glucagón, baja la glucosa, tiene hipoglucemia en fase activa. Y en el diestro tiene hiperglucemia en fase activa, pero no porque sube el azúcar, sino porque baja la insulina, ¿no? Es un tema complejo. Acá el punto es identificar los conflictos, resolverlos, pero acá el problema muchas veces ya está resuelto hace años, y el que no se resuelve es la dependencia con la insulina, el miedo a la diabetes, la resistencia a ponerse la insulina, y genera un círculo vicioso donde la persona cada vez está peor. Incluso empieza a retener líquidos, aumenta, o sea, pierde peso, pero está hinchado, ¿no? Se hinchan los pies, los brazos y demás. Entonces, bueno, va haciendo conflicto tras conflicto, son conflictos añadidos a raíz de un primer conflicto. De hecho, lo más probable es que si nunca hubiese ido a hacerse un diagnóstico médico no hubiese tenido ningún problema, porque en algún momento vos tu conflicto los resolvés. Y de hecho yo he comparado valores de glucosa en sangre de gente que pesaba 200 kilos, que era un nivel exorbitante, y vos después ves a una persona, no importa la edad, pero que te da la mitad de los valores y dice, no, ya te tenés que tomar metformina, ya tenés que
poner insulina, etcétera, etcétera, y vos decís, pero yo era un tipo que tenía el triple de esto y no le pasaba nada. ¿Me seguís? Entonces, bueno, es un tema cultural, es un tema de miedo, de diagnóstico, de sentencias, y donde, bueno, vos te metés en un lugar donde si no conoces la medicina germánica, no podés salir. Claro, es una bola de nieve. Exactamente. Y que aparte hay que tener una posición ante la vida muy especial, ¿no? Bueno, para eso vivir. Digo que esta era la filosofía de los pueblos germanos, del mar báltico, como dice el doctor Hammer, de vikingos. No estamos hablando de alguien pasivo a la vida, de alguien que podés fácilmente manipular. Estamos hablando de alguien empoderado con su vida en todos los ámbitos. Sí. Por eso está prohibida. Sí, porque te empoderas y dejas de depender. Exactamente. Y ahí no te pueden controlar más. Bueno, nos has dejado sin palabra, Gastón. Qué cosa que es media difícil en mi caso. Pero bueno, esta charla me encantó, quería tenerla, deseaba tenerla, no sabía cómo comunicarme directamente con vos, así que bueno, me arriesgué. Y gracias por aceptar y por traernos un poco de luz sobre esta medicina y dejarnos también bastante en shock en todo lo que has dicho. Pero bueno, de ahora en más saben que existe, saben que hay algo más que nos puede ayudar, que podemos tomar riendas de nuestras vidas. Así que te agradezco. Te invito, si algún día querés volver, a ampliar un poquito más. Y bueno, quiero mandar un saludo a una pacientita mía que me está escuchando, a María Victoria Gauna, que es un amor de persona y que siempre me está invitando. Ella es budista y siempre me está invitando a sus reuniones, y la verdad que no he podido llegar todavía, pero ya lo voy a hacer, María Victoria. Gracias, Gastón. Un placer, cuando quieran, aquí estaré de nuevo. Mi objetivo, como ya te dije antes, es divulgar la medicina germánica para todos aquellos que lo buscan. No me interesa convencer a nadie, yo ya lo tengo verificado. Realmente, cuando uno experimenta este estado de empoderamiento, la vida se vive de otra manera, es un verdadero paraíso. Obviamente que hay conflictos si tenemos un cuerpo biológico y estamos sujetos a las leyes de la biología, y vamos a hacer conflictos biológicos, pero la vida es muy difícil como para, encima de ya los conflictos que tiene nuestro cuerpo, generarle más conflictos todavía, ¿no?, que lo que hace el sistema. Sí, es parte también de ser responsables emocionalmente con nosotros mismos, ¿no? De aprender. Exacto, cambia todo. Cambio yo y cambio. Así que bueno, un placer invitarlos a todos a que hagan el curso gratis. Lo lindo de esto es que tienen el curso gratis, pueden ponerlo a prueba. El curso es súper completo, es el curso básico, pero... No, es re completo. Es complejo, no es para sentarse y hacerlo así, es para sentarse, y yo lo pasé 2 o 3 veces antes de ir a la otra parte. Yo les recomiendo a todos mirarlo como una serie de Netflix la primera vez, y la segunda, tercera recién empezar a tomar apuntes, porque es muy complejo. Y aparte, lo lindo de esto es que cuando vos vas estudiando y vas aprendiendo, vas haciendo cambios en tu vida porque lo vas observando, lo ves. Ahí es el verdadero cambio, cuando vos pones en práctica y observás lo que estás leyendo, ¿no? Sí. Que justo como una anécdota, recién le mando un saludo, estaba atendiendo una médica y me decía, sí, la diferencia es que yo estudiaba algo en la facultad pero no veía el resultado, y acá estudio esto y veo que se cumple, ¿no? Bueno, ahí hay un cambio verdadero, no hay vuelta atrás. No hay vuelta Así atrás. Que, bueno, muchas gracias, camino de ida. Un saludo y acá estoy. Bueno, muchas gracias. Bueno, Néstor querido. Muy querida, bueno, hermoso el programa de hoy, como siempre nutriéndonos de tanta información. Bueno, nos queda todavía